Buenos días, profesora Cedeño Joana. Nosotros vamos a hablar de la Venezuela prepetrolera y la Venezuela petrolera. Nuestro grupo está conformado por Acosta Yamelín, Bellorín Angibel, Leonet Franger y mi persona, Marina Nosca. Yo les voy a hablar de la Venezuela prepetrolera y la toma de decisiones de los andinos. La Venezuela prepetrolera se refiere al periodo antes de que la industria del petróleo tuviera un impacto significativo en la economía y sociedad venezolana. Antes del siglo XX, Venezuela era un país principalmente agrícola, con una economía basada en la producción de cacao, café, ganadería y algunas industrias textiles. Durante este periodo, Venezuela experimentó algunas dificultades económicas, políticas y sociales. La economía estaba dominada por un grupo de terratenientes y empresarios, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. La falta del desarrollo industrial y la infraestructura eran los que limitaban el crecimiento económico del país. La toma de decisión de los andinos se refiere al ascenso al poder de los líderes políticos o grupos provenientes de la región andina. Este fenómeno ha sido una característica importante en la política venezolana, ya que la región andina ha tenido un impacto significativo en la política y la vida del país. Es importante señalar que la toma de decisión de los andinos no es un evento específico, sino más bien un proceso continuo en el que los líderes y las ideas provenientes de la región andina han influido en la dirección del país. Podemos decir que este fenómeno ha contribuido a la diversidad y complejidad de la política venezolana y ha sido un factor importante en la configuración de la identidad nacional. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Franger Leonet. Continuando con la presentación de mi grupo, me corresponde hablarles sobre la concentración del poder central y la eliminación de los caudillos locales, además de los partidos políticos y sus ideologías. Pues sin más nada que decir, le doy comienzo a mi exposición. La eliminación de los caudillos locales fue un proceso bastante complejo en la Venezuela petrolera, donde se contó con la participación de figuras como José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Joaquín Crespo, entre otros. Durante este proceso, Venezuela experimentó un número de conflictos armados, revoluciones y cambios políticos a menudo. Uno de los hechos que marcó significativamente este proceso fue la Revolución Liberal Restauradora, la cual estuvo liderada por Cipriano Castro contra los caudillos locales y la búsqueda de la centralización del poder en el gobierno nacional. Luego de esto juega un papel crucial la figura de Juan Vicente Gómez como sucesor de Cipriano Castro, el cual logró establecer un régimen fuertemente centralizado en el control autoritario del país. Gómez logró consolidar este régimen a nivel nacional, sometiendo a las distintas regiones bajo el control del gobierno central y centralizando la administración de las Fuerzas Armadas y la economía. Continuando con mi segundo punto, los partidos políticos y sus ideologías estaban influenciados por factores históricos y sociales, aunque no existía ningún partido político en el sentido contemporáneo. Sí habían corrientes ideológicas y grupos políticos que influyeron en la vida política del país. Uno de ellos era el liberalismo, el cual abogaba la descentralización del poder, la promoción de la educación, la separación de la Iglesia y el Estado y las libertades de decisiones individuales. Por otro lado, el conservadurismo preservaba la estructura social que existía, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y una visión más tradicionalista de la sociedad. Durante este periodo se enfrentaron conflictos y lucha de poderes entre estas dos corrientes ideológicas, así como la influencia de líderes carismáticos y militares que jugaron un papel importante en la política de esta época. Así, más adelante, en la Venezuela petrolera, cuando se empezó a descubrir el petróleo, nacieron o surgieron nuevos movimientos y líderes vinculados a la explotación de este recurso, con el fin de una dinámica nueva y significativa en cambios de la economía y así cambiando la política del país. Muchas gracias por su tiempo y con esto finalizo mi exposición.
Buen día, mi nombre es Angie Bellorín y yo les voy a hablar sobre la aparición del petróleo y el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela. El primer yacimiento de petróleo que se encontró en Venezuela fue en la finca La Alquitrana, en el estado Táchira, en 1875. Esto ocurrió gracias a un movimiento de placas tectónicas que causó que el crudo manara de manera natural a la superficie. 3 años después, en 1878, a 60 kilómetros de ahí, se encontró un segundo pozo, que fue llamado Eureka. Este pozo producía 250 litros de un líquido verdoso que estaba siendo usado rudimentariamente para fabricar queroseno. En 1904, el presidente Cipriano Castro aprobó el Código de Minas para la Nación, lo que le permitía administrar y controlar las concesiones petroleras. Entre los años 1908 y 1910 comenzaron a llegar exploradores al territorio venezolano de las empresas New York and Bermuda Company y la Royal Dutch Shell. Ellos estaban comprobando la viabilidad de la explotación de petróleos en Venezuela. Sin embargo, no fue hasta 1914 que la empresa Caribbean Petroleum Company estableció el primer pozo petrolero perforado llamado Sumaque 1 en el pueblo de Mene Grande, en el estado Zulia. Este pozo contaba con 123 metros de profundidad y producía 264 barriles de crudo diarios de 18 grados API. Este fue un salto muy grande para la industria e incluso se tuvo que instalar la refinería de San Lorenzo en el poblado de San Timoteo, que refinaba 8.000 barriles diarios. Seguidamente se otorgaron más concesiones a las empresas extranjeras, como la Gulf Oil, Royal Dutch Shell, la Standard Oil of New Jersey, conocida como ExxonMobil, y la Creole Petroleum. A manos de estas empresas, la exportación de petróleo en Venezuela y la producción aumentó sustancialmente. Para estos años, Venezuela se convirtió en uno de los primeros exportadores de petróleo a nivel mundial. Esto fue hasta el 31 de diciembre de 1975, fecha en que las concesiones otorgadas por el presidente Juan Vicente Gómez expiraron. Y en virtud de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, las concesiones pasaron a manos del gobierno venezolano. Fue entonces cuando se creó la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, que conocemos hoy día como PDVSA. A partir de ese momento, PDVSA es la que se encarga de la perforación de los pozos, extracción del petróleo, refinación del crudo y la exportación al extranjero. Este gran incremento en la producción petrolera afectó al país de diferentes maneras. Muchas personas que vivían en las zonas rurales se tuvieron que mudar buscando nuevas oportunidades para trabajar en pozos petroleros o en las refinerías. Esto a su vez causó una crisis alimenticia, ya que no habían suficientes personas para trabajar la cosecha y la ganadería. Gracias. Mi nombre es Emelina Costa y le vengo a hablar sobre el poder en manos de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue una figura poderosa en la historia de Venezuela, ejerciendo un control autoritario sobre el país. Durante gran parte de su mandato como presidente, Gómez gobernó Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935. Él usó y utilizó las industrias petroleras de diferentes maneras para consolidar su poder y su gobierno. Gómez mantuvo un fuerte control económico sobre la industria petrolera, asegurándose para que las ganancias obtenidas por la explotación de petróleos contribuyeran a su régimen. Estableció acuerdos con compañías petroleras otorgándole concesiones y contratos que le permitió apoyo financiero y técnico para su gobierno. Utilizó ganancias generadas para mantenerse en el poder a través de la represión y el autoritarismo. Políticas económicas, educativas y de servicios en el gobierno de Gómez. Durante su mandato implicó políticas económicas, educativas y de servicio que tuvieron un impacto significativo en la sociedad venezolana.
Él estableció un gobierno autoritario controlando la economía y los recursos del país. Consolidó el petróleo como consolidó el petróleo como la mayor fuente de ingresos del país. A pesar que se realizaban algunas infraestructuras educativas, el acceso a la educación superior y profesional estaba restringida y limitada por pocos élites. Él usó la educación para propagar su ideología y fortalecer su régimen. También construyó carreteras y vías nacionales y obras públicas en el país. Su régimen ejerció un fuerte control, reprimido las libertades individuales y limitando el desarrollo de servicios públicos y sociales. Gracias.